en Desde las Cámaras analizamos el proceso para aprobar el presupuesto de egresos 2023. También cuáles son los pros y contras en torno a la reforma electoral. De esto hablaremos con el diputado Mario Miguel Carrillo, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional. Además, el senador Adolfo Gómez Hernández, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, nos cuenta de la importancia de destinar mayores recursos para las comunidades rurales e indígenas del país. Desde las cámaras comenzamos. Con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el gobierno federal dispondrá de 8.3 billones de pesos para avanzar en el cumplimiento de los objetivos que permitan garantizar el bienestar social de la población. Los rubros que más aumento recibirán serán los destinados a los programas sociales, salud, educación de proyectos de infraestructura, así como los sectores de agricultura, turismo y el gasto federalizado para estados y municipios. El recorte a los órganos autónomos y otras áreas administrativas de la Administración Pública Federal obligará al Estado a mantener una política de austeridad en uso eficiente de los recursos a fin de retomar el desarrollo económico nacional. Una vez aprobado el paquete económico, el Congreso se centrará en la integración de la propuesta de reforma electoral que podría quedar lista para su eventual discusión la primera semana de diciembre. Queda pendiente que los trabajos legislativos se vean orientados a discutir y aprobar las iniciativas rezagadas en ambas cámaras en materia económica, política y social. Desde aquí mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Vamos a ver qué ha sucedido en estas últimas sesiones del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para este próximo 2023. Aprobado en lo general con 273 votos. Tras la aprobación el pasado 8 de noviembre, durante la sesión de este miércoles 9 de noviembre, tuvo lugar el segundo día de debate presupuestal. Se presentaron más de 2,000 reservas. A las 21 horas se decretó un receso para continuar el debate este jueves 10 de noviembre. Mientras tanto, en el Senado de la República, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, acudió a la glosa del cuarto informe de gobierno. En el pleno de la Cámara Alta, la secretaria afirmó: reitero la genuina voluntad de diálogo y negociación de la Secretaría de Economía con todos los interlocutores, empresarios nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y municipales, con otras áreas del Ejecutivo, así como con los otros poderes del Estado mexicano, como son el Legislativo y el Judicial, con otros estados u organismos internacionales, todo con un solo propósito: buscar que el desarrollo económico se traduzca en bienestar para las familias mexicanas, especialmente para aquellas con menores ingresos. Muchas gracias. Finalmente, en conferencia de prensa, el senador Cristóbal Arias brindó su apoyo al proyecto Women Fest. El proyecto, creado hace 6 años, busca fortalecer el desarrollo integral de la mujer, apoyando el comercio local y creando alianzas con mujeres emprendedoras. Este espacio que está abierto no únicamente a la pluralidad política, ideológica, partidista, sino que es un espacio abierto a la promoción del arte, de la cultura, de la promoción del desarrollo económico y social de los distintos sectores de la población en nuestra capital de la República y en el país. Con mayor razón lo hacemos con este grupo de jóvenes, mujeres, emprendedoras, progresistas, profesionistas, que están preocupadas por apoyar y respaldar los derechos de las mujeres, y qué mejor forma que hacerlo a través de la productividad. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Hablemos de los ajustes y a quienes beneficia la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2023. Ya nos acompaña aquí nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. ¿Y tú? Muy bien. Pues fíjate que ha sido bien interesante el proceso de aprobación del presupuesto. Es poco comentado en medios, pero realmente el presidente de la comisión realizó un ejercicio
yo diría que excepcional, porque se mandó desde el 8 de septiembre que llegue el presupuesto para la propuesta del decreto de presupuesto de egresos a cada una de las comisiones, para que a su vez los diputados tuvieran el tiempo de ir a sus distritos o también a sus sectores para que se revisara cómo estaba distribuido el gasto. Yo estuve revisando las respuestas de las comisiones. La primera que bien recuerdo fue la de Relaciones Exteriores. Y hubo, por ejemplo, una reasignación hacia las tareas de los consulados, sobre todo en Estados Unidos, y para revisar la matrícula consular, cercana a los 380 millones de pesos. Me podrías decir, no es una gran reasignación de gasto, pero vino de la Bolsa General, no necesariamente de un reacomodo en el presupuesto de las áreas de la Secretaría. Sin embargo, hay en todo el sector público, por ejemplo, incrementos importantes dentro del rango salarial previsto en términos reales a pues toda la base de burócratas del país. El rubro que más impacto tiene es el caso de educación. Hemos estado viendo, por ejemplo, una fuerte movilización de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación o de la CENTE o de los grupos de universitarios, particularmente del Politécnico Nacional, también de algunos miembros de la UNAM y otras entidades, en busca de reforzar el presupuesto para mejorar lo que ellos consideran, y es natural después del proceso inflacionario, una pérdida de poder adquisitivo. Hay presupuesto un poquito mayor. La UNAM le respondió a la Comisión de Educación que estaba de acuerdo con el presupuesto. El IPN lo mismo. Prácticamente todas las universidades públicas lo hicieron. Las que reciben presupuesto federalizado de educación, se destina 5.5% del presupuesto de gasto corriente a educación. Pero el 50% de ese tamaño, o sea, de lo que destinas de PIB, es 5.5% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad brutal, ¿no? Y el tema es que la mayor parte de ese ingreso va, uno, a pagar salarios de profesores, y la siguiente es a pagar escuelas, reposición de escuelas. Creo que en eso se concentran las dos alternativas de gasto. A mí lo que me llama mucho la atención es que el presupuesto de 8.2 billones de pesos no necesariamente, sí tiene un incremento en términos reales, pero es la primera vez que el equilibrio entre el gasto corriente y el gasto, digamos, financiero, está en favor del gasto corriente. Y el gasto federalizado representa una buena cantidad, 30%, sin tocar participaciones de estados y municipios que dependen de la recolección de impuestos. Esto es lo único que los puede subir. Tienen que también coadyuvar en el esfuerzo de fiscalización en materia de ISR, IVA, ISPT, y está muy claramente asentado para que puedan incrementar esa cantidad de recursos. Sin embargo, van al sector salud los federalizados, a carreteras, a escuelas, a centrales de abasto, y además, por primera vez, a reparar todas las centrales o todas las centrales que tenemos para desechos sólidos, para eliminar tiraderos del país y volverlos, ¿cómo se llaman? Estas procesadoras de basura, que creo que sería un gran avance en el país. Está metido como objetivo presupuestal y tiene presupuesto asignado, lo mismo que la nueva entidad o la nueva paraestatal de salud o la nueva paraestatal para la explotación de litio, por ejemplo. Sí es un presupuesto que tiene, según ellos, 2,000 reservas. A mí lo único que me parece es que quieren subirse a la tribuna y tomarse la foto, porque finalmente ese presupuesto va a ser aprobado, si mi cálculo no falla, el próximo domingo, a más tardar. ¿Cómo la ves, Ale? Así es, Alicia, pues aquí vamos a dar seguimiento a esta discusión, aprobación, que bueno, seguramente no se le va a modificar nada, ya están las decisiones bien tomadas. Gracias, Alicia, por estar aquí. Y tienen los votos mayoritarios para hacerlo. Gracias. El senador Adolfo Gómez afirma que se deben destinar mayores recursos para las comunidades rurales e indígenas del país. De este tema habló con nuestro compañero Víctor Sánchez Baño. Los indígenas en México pues siempre son tratados electoralmente y muchas veces estamos buscando la manera de beneficiarlos. Estamos hablando de 23 millones de indígenas que se autodenominan indígenas en el país. Necesitamos apoyarlos, darles infraestructura, darles educación, darles una serie de herramientas para que puedan desarrollarse en su mismo entorno. De esto vamos a platicar con el senador Adolfo Gómez,
quien es miembro de la Comisión de Indigenista del Senado de la República. Respecto a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, gracias al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se ha podido fijar en el desarrollo de esas comunidades. Y me refiero principalmente en el programa de pavimentaciones a cabeceras municipales, donde uno de los estados más indigenistas, digamos, que es el estado de Oaxaca, de los 32 estados del país, se ha avanzado mucho porque es en el estado y en la región donde por cientos de años se ha mantenido abandonado. En este sistema de pavimentaciones a cabeceras municipales, no nada más ha mejorado en cuestiones de caminos, sino que ha generado trabajos, ha reactivado la economía. Pequeños comercios, pero se ve, se siente en las comunidades, en más de 200 municipios que se está llevándose a cabo hasta en estas fechas ese programa de caminos a cabeceras municipales. En educación es una de las partes que no dista mucho entre lo que es las zonas rurales, las zonas de los pueblos indígenas y en las zonas urbanas, porque también no tenemos que pasar desapercibido que la mayoría de las zonas urbanas, en las zonas pobres de las zonas urbanas, está habitado por muchos de las comunidades indígenas que salieron de las comunidades para llegar a zonas conurbadas, dizque para mejorar sus condiciones de vida. Pero muchos de ellos están en la marginación. La pobreza es en la ciudad y es en el campo también. La cuarta transformación, vemos que el gobierno, por diferentes programas, como el programa Bienestar, ha tratado de llevar el apoyo a los adultos mayores, que voy a especificar en el sector de los migrantes, en los pueblos originarios, donde, por ejemplo, de donde soy originario, en el municipio de San Juan Mixtepec, Oaxaca, la mayoría de la población es de adultos mayores y ahora, con el apoyo del gobierno federal, son beneficiados con el programa del bienestar, con el programa de adultos mayores. Eso no para, porque hay muy pocas oportunidades en las comunidades de los pueblos originarios para desarrollarse económicamente. Y entonces la gente anda en busca de una mejora de vida. Puede que tengamos, digamos, tierras, trabajos a base de techos, pero no fluye la economía porque falta generar empleos que sean bien remunerados en los pueblos originarios. Aunque ahí están los recursos naturales y minerales, pero no hay recursos económicos, no hay conocimientos para generar trabajos bien remunerados. Los pueblos originarios son vistos como autóctonos, como curiosos, como incluso un souvenir a nivel internacional. Lo que debemos hacer es convertir esos pueblos en auténticos centros de producción, donde ellos puedan vivir de lo que producen y también al mismo tiempo evitar que siga migrando esa comunidad a las grandes ciudades. Y como dijo el senador Adolfo Gómez, se sigue dando ese fenómeno y es importante también generar arraigo en sus comunidades. Y es la única manera como podemos hacer más grandes esos pueblos que ahora los llaman mágicos, pero son pueblos que son de gran riqueza histórica para el país. Claudia Ibet García conversó sobre el cambio climático con la diputada por Nayarit, Juanita del Carmen González, quien es presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. El Congreso de Nayarit trabaja por una agenda enfocada en temas prioritarios. De ello, reflexionó la diputada local por Movimiento Ciudadano, Juanita del Carmen González. La educación, el cambio climático, el crecimiento económico y también luchar contra la violencia que se genera a las mujeres, a los niños. La diputada local impulsa acciones en materia legislativa para hacer frente al cambio climático. Como presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, he trabajado arduamente para fomentar el turismo en Nayarit y romper el paradigma de que Nayarit solamente es playa y sol.
sino que Nayarit es un estado verdaderamente rico en naturaleza y que podemos aprovecharla y explotarla de manera consciente y sustentable para poder generar riquezas e ingresos económicos para Nayarit. Su trabajo legislativo está priorizando el cuidado al medio ambiente y a las tradiciones de los pueblos originarios. Adaptur es adaptar el turismo al cambio climático. Entonces ahí empieza lo que te hablaba, de generar un turismo responsable, sustentable. A raíz de esto generamos una serie de iniciativas, como es la primera, la de fomento al turismo sustentable. La sustentabilidad de un turismo no solamente es respetar el medio ambiente, sino también respetar todas las tradiciones y todo el lenguaje y toda la idiosincrasia que tiene todo un pueblo, todo el entorno. La educación también es un tema urgente para la congresista local. Por ello, propuso incluir materias extracurriculares en el plan de estudios, iniciativa que ya fue aprobada. Desde niveles básicos en relación a emprendedurismo, cultura del ahorro y educación financiera. Y esta iniciativa ya fue aprobada el pasado febrero de 2022. También impulsó una iniciativa para fomentar inteligencia emocional en las escuelas. El trabajar con la inteligencia emocional con los niños es prioritario porque desde ahí empezamos a evitar el bullying que tanto problema tenemos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso analizaremos los pros y los contras en torno a la reforma electoral con el diputado Mario Miguel Carrillo, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Qué buscamos nosotros con esta reforma político-electoral? Que sea más barata el garantizar la vida democrática de nuestro país. Simple y sencillamente es eso. Doctorado en Medio Ambiente es nuestro invitado, Miguel Carrillo Cubillas, por Morena, diputado. Expondrá distintas posiciones ante un tema capital, con pros y contras en torno a la reforma electoral. Menos dinero a los partidos, más o menos diputados. Para saber de qué se trata, escuchemos bien a nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña el diputado Mario Miguel Carrillo, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional y con quien vamos a platicar sobre la reforma electoral. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Diputado, pues un tema que se va a discutir en la primera semana de diciembre para no empalmarlo con la discusión del presupuesto de egresos. Es un tema que, bueno, va a definir el rumbo, el destino del INE y de la democracia de los mexicanos. Entre otras cosas. Platícanos un poco porque, bueno, se ha polarizado la opinión pública, muchos están totalmente en contra. Existe el temor de que se vaya a perder esta institución, que no vaya a ser autónoma, que vaya a ser a modo del Ejecutivo. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de esta reforma y sobre todo del tema del INE? Pues mira, gracias, Adriana, por permitirme este espacio para poder comunicar la realidad de lo que es la iniciativa de la reforma político-electoral. Hay que aclarar algo, no es la iniciativa del titular del Ejecutivo. Estamos discutiendo más de 100 iniciativas de compañeras y de compañeros legisladores de propios grupos parlamentarios y, por supuesto, también la del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué buscamos nosotros con esta reforma político-electoral? Que sea más barata el garantizar la vida democrática de nuestro país. Simple y sencillamente es eso. Parte de las iniciativas es la reducción de los diputados federales de 500 a 300 diputados, la reducción de los senadores para que sean ya solamente 98 senadores. Por supuesto, se va a modificar el nombre del Instituto Nacional Electoral. Es a lo que iba. Se van a reducir los consejeros. Justamente es a lo que iba. Es totalmente falso que nosotros queramos desaparecer el Instituto Nacional Electoral o que nosotros queramos que sea la Secretaría de Gobernación
gobernación la que se encargue de llevar a cabo las elecciones. Es totalmente falso. No queremos debilitar ni siquiera el INE, o sea, mucho menos desaparecerlo. Queremos reforzarlo. Y sí queremos que sea un Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas. ¿Para qué? Para que estos mecanismos de democracia participativa estén garantizados en la Constitución. Ya tenemos la revocación de mandato, pero bien podemos incluir el tema de un referéndum o de una consulta popular. ¿Para qué? Para que ya estén consideradas, que cada una de estas consultas puedan tener acceso a presupuesto y que no esté pasando lo que ahorita, que los consejeros del INE están solicitando cerca de 4.500 millones de pesos para tener una reserva o un guardadito por si hubiese alguna consulta. Solo sería para las elecciones que vienen para el próximo año, que es Estado de México, Coahuila y... Nada más tenemos 2 elecciones, es Estado de México y es Coahuila. Son las únicas 2 elecciones que tenemos. Y para eso se habían asignado... Y para eso quieren el mismo presupuesto del 2021, es increíble. Entonces, bueno, una aclaración que es importante para la gente que nos está viendo, porque yo creo que se ha polarizado tanto esta información que a lo mejor se ha desinformado a la ciudadanía. No desaparece el INE, simplemente se fortalece. Los consejeros electorales ahora van a ser elegidos por los 3 poderes de gobierno, igual que los consejeros del Tribunal Electoral. ¿Cómo va a ser esta selección? ¿Se va a hacer una terna? También van a estar elegidos por el voto popular. Brevemente explícanos así, muy pragmáticamente, cómo va a ser esta votación. A ver, ¿qué queremos? Fortalecer la democracia en nuestro país y eso es lo que estamos proponiendo. A ver, el mecanismo de selección de los que formen parte del Consejo General de este Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, que pasen, por supuesto, por los filtros que actualmente se tiene para llegar a ser consejero, que demuestren que tienen un amplio conocimiento sobre el tema electoral, pero que también se metan a un voto directo para que sea los ciudadanos quienes también tomen en cuenta la opinión de poder llegar a hacer una representación. Porque nosotros sí queremos un INE ciudadano, no queremos un INE partidista y mucho menos queremos un INE que le esté rindiendo o que emane de un gobierno. Entonces, si lo queremos hacer ciudadano, son los ciudadanos los que deben de votar. Y acercar a la ciudadanía a este instituto, ¿no? Porque si ahorita salimos a la calle a hacer una encuesta que nos digan quiénes son los consejeros electorales, yo veo poco probable que sepan quiénes son y que conozcan su trayectoria. Es poco probable que sepan quiénes son los 11 consejeros que forman parte. Tener conocimiento los más sonados, por supuesto, por el presidente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Bueno, Ciro, por acá Carla Humphrey, por ahí también tiene... Que Ciro ya va de salida también, ¿no? Sí, el próximo año van 4 consejeros que estarían dejando el cargo. Nos quedaríamos con 7 y esa es una de las propuestas que nosotros estamos tratando de negociar ahorita con los partidos del bloque opositor, porque es nuestra intención, como parte de la reducción del gasto y los ahorros que queremos generar, que de 11 consejeros se reduzca a 7. Al final del día, ya el próximo año, van a ser estos 7 consejeros. Les vamos a plantear el tema de que así se quede al bloque opositor. Otros 2 temas relevantes de esta propuesta de iniciativa, propuesta de reforma, es el tema de, bueno, el voto digital, ya que estamos ya muy obsoletos con toda la papelería y si es un gobierno de austeridad, esto traería varios ahorros y eliminaría varios costos. Y también el tema de eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Aquí en este programa, sexenio tras sexenio, lo hemos anunciado y nunca pasa nada. No se elimina este financiamiento. Parece que los propios partidos políticos no se quieren dar un balazo en el pie. ¿Va a pasar esta parte? Platícanos a la gente que nos está viendo de qué Pues mira, el tema del voto electrónico, la urna electrónica, es una propuesta que trae actualmente el Partido Acción Nacional. La estamos considerando, por supuesto. No sabemos si puede ser aplicable en el corto plazo al 2024, te soy sincero, porque ni siquiera tenemos la cobertura del 100% de Internet, mucho menos que el 100% de las y de los mexicanos que estén en condiciones de voto puedan tener acceso a un teléfono inteligente para que se lleve al cabo. Pero para la elección presidencial... Es 26. Muy complicado que se pueda aplicar ahorita lo que es voto electrónico y urna electrónica, pero sí podemos dejar los precedentes
en la Constitución para que pueda ser aplicable a mediano y largo plazo. Estamos hablando que probablemente para el 2030 o incluso las intermedias del 2027 ya podamos aplicar estos mecanismos. En cuanto a la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, consideramos que es algo urgente porque es excesivo el gasto que se está haciendo y sobre todo es poco transparente en cómo los partidos políticos están ejerciendo dinero que, ojo, hasta el día de hoy es más público que privado, porque aunque sí está considerado en la Constitución y en las reglas de operación del propio Consejo General del INE de que puede haber dinero privado dentro de las elecciones, ahorita es 95 contra 5%, 95 fondeo público, 5% privado, y debemos de cuidar el presupuesto, debemos de garantizar que el erario sea aplicado para lo que se necesita, pero sobre todo que sea debidamente auditado y gastado. Diputado, entonces en esta reforma viene una propuesta para que se audite este dinero a los partidos políticos que actualmente no se está actualizando. O bueno, la Auditoría Superior de la Federación también va retrasada en estas auditorías porque nunca nos informan en qué se está destinando estos recursos. Así es, la verdad es que tenemos poco dinero, no podemos permitir que se gaste en temas como, por ejemplo, y aquí lo voy a decir, la contratación de un seguro de 254 millones de pesos para ir a bucear o a ir a escalar, como lo tiene actualmente el presidente del Consejo General del INE. Bueno, ese es otro tema para otro programa porque ya me quedé así impactada. Nos quedan 2 minutitos. En 2 minutos, ¿qué otro tema faltó para que nos expliques de esta propuesta? La otra cosa que tenemos que decir es que dentro de la propuesta no estamos buscando la desaparición de las representaciones del INE a nivel estatal, más bien es fusión para que los organismos públicos locales, los famosos OPLES, se fusionen con las representaciones estatales del INE y entonces evitas una duplicidad de funciones y tienes ahorros, tienes eficacia y tienes eficiencia. Diputado, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el estudio. El diputado Mario Miguel Carrillo, quien es diputado federal por Morena, por el Estado de Puebla. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.